Hola, una vez más con ustedes. Muy contenta de tener esta oportunidad de traer estos temas. Por favor, recuerden, si es la primera vez que entran aquí, vayan a la introducción. Es muy importante. Vayan a uno en el Olivo, vayan al Hebreo Antiguo en la Biblia y buscan la introducción. Bien, el tema de hoy es Jacob. Jacob es conocido en las escrituras como Jacob. Jacob es el suplantador y voy a explicarles ese nombre hoy. Primero vamos a hablar de la raíz de la palabra. La palabra, la raíz, digámoslo así, está formada por tres letras en hebreo que son la Ain, la Kuf y la Bet. La Ain, ustedes pueden ver allí en la pictografía, es un ojo y en este contexto de esta palabra significa presión porque se refiere a la presión que se hace cuando se trata de, entre los dos ojos, cuando se trata de esquivar el sol para buscar algo de sombra. Entonces aquí a veces la Ain tiene como significado presión. La segunda letra, la Kuf, es el horizonte o el reunirse, porque el ganado se reunía para, en un punto determinado como ser para tomar el agua, entonces tiene esos significados de horizonte, de reunión, pero también por el sol ser redondo, cuando miran al sol también tiene un significado de círculo. En este contexto esta palabra significa círculo. Y la letra Bet, ya la hemos visto varias veces, significa la tienda o la carpa donde dormían ellos, la casa, pero en este contexto representa lo que hay adentro de la tienda, porque la tienda es como la que reúne la familia o lo que haya adentro, no importa qué. Entonces también significa algo que está adentro. Las dos letras últimas, entonces, círculo y algo adentro del círculo, nos da en español la palabra protuberancia. Y la primera letra es presión. Entonces tenemos allí una protuberancia presionada, que es lo que pasa con el talón. Entonces la raíz de la palabra es talón, es una protuberancia que está en la parte de abajo del pie, posterior, inferior del pie, y está presionada casi todo el tiempo. De allí pues viene la palabra, de allí la raíz akav. Ahora veamos cómo de ahí llegamos al nombre Jacob. Entonces, a esta raíz akav le agregamos una letra más que es la yod, que significa mano, y entonces tenemos ya la palabra Jacob, que en español es Jacob. Entonces, si le agregamos ya lo que significa es que agarra, lógicamente con la mano, que agarra el talón. Y dice en Génesis 25-26, y después salió su hermano, que es en este caso Jacob, con su mano asida al talón de Esaú y lo llamaron Jacob. En español ya les dije Jacob. Entonces aquí vemos por qué lo llamaron Jacob, porque tenía su mano agarrada del talón. Pero este significado es solamente lo que se ve o lo que pasó en ese momento, pero hay un significado más allá o una idea más allá del hecho de agarrar el talón y ahora se los explico en la siguiente diapositiva. Entonces dice en Génesis 27:36, y Esaú dijo, con razón se llama Jacob o Jacob, pues me has suplantado, y la palabra que usa para suplantado en hebreo es Yakabeni, que viene de la misma raíz, estas dos veces. Me quitó mi primogenitura y aquí ahora me ha quitado mi bendición. Entonces, Esaú se está quejando porque su hermano Yacabá, es decir, lo suplantó. Es decir, que ya la palabra Jacob, que era agarrar del talón, ya adquiere una connotación de usurpar, de querer suplantar a una persona, de querer agarrarlo por el talón. En el caso de Jacob, querer agarrar a su hermano por el talón, su hermano gemelo o mellizo, para salir adelante, para salir el primero, que eso era lo que estaba queriendo decir el gesto de agarrarlo del talón o que ellos quisieron interpretar así. Entonces aquí tenemos que el nombre adquiere esta connotación de suplantador
Y la palabra suplantador tiene una etimología que también tiene que ver con lo mismo porque viene del latín supplanter y el simbolismo es sub, que está de abajo hacia arriba, y planta, que es la planta del pie. Entonces tenemos prácticamente la misma idea en el latín. El significado es derribar o hacer zancadilla cuando alguien quiere engañar a otra persona para lograr algo, para salir adelante. Y la idea es falsificar, ocupar el puesto de otro en forma ilegal, que es lo que pasó con Jacob. Otras expresiones que aparecen en la Biblia con talón o calcañar, que también se llama calcañar, aunque hay una leve diferencia entre los significados de talón y calcañar, talón es más general, pero aparece, vamos a leer tres de ellas, en Salmos 41:9 y Juan 13:18 dice, aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. La explicación es, esta es una expresión que significa que lo ha pisoteado, y en Juan 13:18 es el mismo Yeshua, Jesús, refiriéndose a Judas, que lo iba a traicionar. Dice que el que comiera pan con él era el que lo iba a traicionar, pero la expresión que usa Yeshua es, contra mí ha levantado su calcañar. Es decir, que es como cuando alguien tiene esa posibilidad porque tiene más fuerza y levanta el pie y pisa a la otra persona, o cuando uno pisa a un animal para matarlo. Entonces es la misma idea aquí. También en Génesis 49:19 dice, a Gad salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su calcañar. En este contexto, como está hablando de personas que están caminando o que están el contexto cambia un poquito hacia atacar. Entonces aquí se refiere más que todo a que ellos los están tratando de alcanzar, pero él los va a atacar por la retaguardia, es decir, por detrás. También en Génesis 3:15 vemos el verso más importante en cuanto a, la, a todo el conflicto bíblico. Todo lo más importante en el conflicto de la Biblia está en Génesis 3:15. Y es que está precisamente el problema de la humanidad, el problema de nosotros y la solución a ese problema. Entonces dice en 3:15, y pondré enemistad entre tú y la mujer. Le está hablando, Dios le está hablando a la serpiente en el jardín, después de que ella ha engañado a Adán y Eva, y le dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. La mujer se refiere a Israel y tú se refiere a la serpiente, y entre tu simiente es todos los que seguían a la serpiente, es decir, los que desobedecían a Dios, y su simiente, es decir, los obedientes de la casa de Israel, los obedientes. Y dice, él te herirá en la cabeza. Y esa simiente de Israel era Jesús, Yeshua, que iba a nacer de Israel. Y dice, él te herirá en la cabeza, es decir, él iba a herir a la serpiente en la cabeza. Y dice, y tú lo herirás, o sea, a Jesús, en el calcañar. Es decir, que imaginémonos la acción de una serpiente que va a atacar y alcanza a picarnos en el pie o en el talón, pero nosotros levantamos el talón y con el mismo talón o con el mismo pie le damos en la cabeza. Esta figura, esta metáfora que utiliza Dios aquí, es lo que pasa en la relación entre Satanás y Dios, en el conflicto que está sucediendo entre ellos. Es decir, que Satanás es ese mismo suplantador, podríamos ponerle por nombre también Jacob, es ese mismo suplantador, pero él no va a prevalecer. Aquí vemos que Dios al final lo va a derrumbar. Miremos aquí cómo es que se va a dar esto, ¿ok? En Isaías 14, voy a leer solo algunos versos, dice, ¿cómo has caído del cielo? Y está hablando de Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Aquí tenemos pues todo lo que él está diciendo en su corazón, y es precisamente el acto de querer usurpar lo que no le corresponde, querer engañar, querer suplantar a Dios.
¿Es este aquel ser que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel? Miren todo lo que él hace, el Satanás, pensando en su corazón poder llegar hasta allá, tiene que hacer cosas malas con la humanidad. Y luego dice en el verso 19, pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago desechado, como ropa de muertos traspasados a espada, que descienden a las piedras de la fosa como cadáver pisoteado. Es decir, la pena para Satanás es superior a la pena para el hombre, porque la pena para el hombre es llegar al sepulcro, pero ni siquiera en el sepulcro va a alcanzar a estar Satanás, va a estar desechado más allá del sepulcro. Por eso dice con ropa de muertos traspasados a espada, es decir, que después de muertos sigue siendo traspasado, y por eso dice que descienden a las piedras de la fosa como cadáver pisoteado. Después de estar ya muerto, como cadáver sigue siendo pisoteado. Eso es lo que espera para Satanás, y ahí es donde por eso aparece esta expresión pisoteado, porque ahí es donde Dios con el pie, o Jesús, le pisa la cabeza. Eh, Ahora, vamos a ver en el próximo tema cómo es que a este Jacob Dios le cambia el nombre. Vamos a leerlo en Génesis 32. Dice Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él, perdón, hasta rayar el alba. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió Jacob, o Jacob en hebreo. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Este tema de Israel es muy interesante, no se lo vayan a perder. La próxima semana les voy a explicar qué significa el nombre Israel. Bueno, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Que tengan una muy, muy feliz semana.